Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Paola García Jiménez y voy a estar hablando acerca del estilo románico y el estilo gótico. Comenzamos con la arquitectura de estilo románico. El muro, el arco y la cubierta son los tres aspectos más distintivos del estilo románico. El muro se hace de piedra labrada en sillares y el núcleo suele ser de mampostería. El arco es de medio punto, o sea, semicircular, y las cubiertas más representativas eran las de bóveda de cañón, o sea, de sección semicircular, dividida en tramos mediante arcos. El estilo románico en Europa. Este estilo se fue desarrollando en algunos países de Europa, tales como Italia, Portugal, España, entre otros. Por aquí tenemos que en Francia se conserva el mayor número de monumentos con este estilo y es muy característica la iglesia de Caen, Jumiegues y de la abadía de Mont Saint-Michel. También tenemos que en Italia se creó la primera representación del estilo románico con la capilla San Ambrosio de Milán. Por aquí tenemos la edificación más importante de este estilo, que es la Catedral del Camino de Santiago en España, Cataluña, y esta se caracterizó como la más importante ya que tenía todos los aspectos característicos de este estilo ya mencionados. La escultura y su iconografía. La escultura es inspirada por los ejemplos subsistentes de la antigüedad y en los modelos de las artes aplicadas prerrogativas. Tienen figuras largas y enanas y que se ajustan según el capitel o puertas. La iconografía, por otro lado, es de un estilo tanto religioso como prófanos y no les importaba la belleza en sus esculturas, solo el contenido expresivo. Por aquí tenemos algunas imágenes ilustrativas. La pintura románica. Esta tenía influencia bizantina y daba la sensación de amplitud de los muros y realzaba la forma arquitectónica. En la pintura mural se usaban los colores tierras, como adhesivo utilizaban huevo o cola y usaban la siguiente técnica. Ellos preparaban el muro con argamasa y luego con una capa de yeso y así tenían una superficie pulida y blanca para pintar. Y en cada país tenía un estilo distinto. Estas eran de motivo religioso. La pintura sobre tabla era de modelo frontal y tenían dos tipos de obras, el antepedium y retablo, y utilizaban la técnica del temple. Las miniaturas, por otro lado, tenemos que en Italia se relaciona con el arte bizantino y las miniaturas inglesas se distinguen por la complejidad decorativa de sus iniciales y el expresionismo de las representaciones. Seguimos con las artes aplicadas. La orfebrería es la más importante y destacada por su pedrería hermosa y trabajos en oro, así como vemos por aquí el cáliz de Doña Urraca con piedras preciosas y el arca de las reliquias de los Reyes Magos, que se ve que fue una obra hecha con oro. También son importantes, asimismo, las obras en esmaltes, la técnica de campeado, las labores textiles, las labores en metales y la talla en madera. Pasamos a lo que es el arte gótico. La arquitectura gótica inició en el tercer cuarto del siglo XI con la forma gótica en España y su primera fase se llamó protagótica. Esta evolucionó en el siglo XVIII y lo más característico fue cómo se desarrolló su arquitectura en la Corona de Aragón con forma gótica mediterránea. La Corona de Aragón era un conjunto de ciudades que se regían por Aragón. El protogótico. Tenemos que este fue en la fase inicial y aquí tenemos algunas características de este estilo. Tenemos que en sus edificaciones
habían arcos apuntados doblados, tenían bóveda de cañón, tenían motivos geométricos o decoraciones vegetales simples y tenían una reducción de decoración, no utilizaban muchas decoraciones. Estas edificaciones en su inicio se distinguen por su cabecera, que tenían una girola y corona de capilla, y sus iglesias tenían doble columnas enfrente de los pilares. Por aquí tenemos una imagen de estilo gótico inicial o estilo protogótico. También tenemos que en el arte gótico teníamos diferentes fases. Tenemos la fase clásica. El clasicismo gótico se inició con la reforma de la Catedral de Burgos, cuando a esta le pusieron una girola que rodea un amplio presbiterio, cosa que no era común en el estilo español, y así dio inicio a esta fase. Por aquí tenemos una imagen de la girola y la Catedral de Burgos. Seguimos con la fase manierista. Esta da inicio con la crisis de la arquitectura gótica en la inestabilidad castellana. Se desarrolla en esta la arquitectura de las órdenes mendicantes y se emplea el modelo gótico mediterráneo preocupado por los grandes espacios. También su decoración era a base de molduras, entre otras características. La fase barroca. Esta inicia en el siglo XV cuando se introduce la forma flamígera en la corona de Aragón. Y también una de sus características era el estilo hispano-flamenco que había en esta fase. Una de las edificaciones características de esta fase barroca era el convento toledano de San Juan, como vemos aquí en nuestras imágenes. La escultura gótica española. Esta tenía 4 fases. Primero, en el siglo XVII y siglo XVIII, corresponde a la forma protagótica. Luego, en el siglo XV, se introduce la forma borgoñonas. Y luego, en la tercera fase, sigue con la extensión de la fase inicial en el siglo XVIII. Y por último, la fase donde se divide en 2 etapas, donde se advierte tímidamente el gótico francés. La escultura gótica española tiene las siguientes características. No tiene marcos arquitectónicos, tiene relieves naturalistas y utilizaban la representación de la historia de los santos.